¿Es vapear mejor que fumar o simplemente es el mismo problema con otro nombre? En este vídeo te voy a explicar si los cigarrillos electrónicos son realmente más seguros que el tabaco tradicional, o si nos han vendido una falsa sensación de seguridad. Para hacerlo he revisado estudios científicos, informes de salud pública, datos de toxicología y la composición real de los líquidos del vapeo. Y voy a contarte qué estás inhalando exactamente, qué riesgos reales existen a corto y a largo plazo, qué dice la evidencia sobre el cáncer, la adicción y el corazón. Si de verdad es mejor vapear que fumar, porque aquí no vamos a hablar desde la opinión, vamos a hablar desde los datos. ¿Realmente estás inhalando vapor de agua cuando vapeas? ¿O es otra cosa? La palabra vapear es tremendamente inteligente desde el punto de vista del marketing, porque vapor significa limpio, suena inocuo, suena a agua caliente. Pero lo que producen los cigarrillos electrónicos no es vapor de agua, es un aerosol. Y esto no es un detalle técnico sin importancia. Un aerosol es una mezcla de partículas microscópicas suspendidas en el aire, es decir, pequeñas gotas y partículas químicas que entran directamente en tus pulmones cuando inhalas. Tus pulmones no están diseñados para filtrar partículas químicas calentadas y convertidas en microgotas. Están diseñados para intercambiar oxígeno. Y aquí empieza la diferencia entre percepción y realidad. Porque muchas personas han empezado a vapear pensando que simplemente estaban respirando vapor con sabor. Y no, están inhalando un cóctel químico. Y la pregunta es, ¿qué contiene ese cóctel? El líquido de los cigarrillos electrónicos suele estar compuesto por 4 grandes grupos de sustancias: propilenglicol, glicerina vegetal, aromatizantes y en muchas ocasiones nicotina. Y además, cuando el dispositivo se calienta, pueden liberarse pequeñas cantidades de metales pesados, procedentes de la resistencia metálica. Vamos por partes. Primero, la nicotina. La nicotina es la sustancia responsable de la adicción al tabaco. Actúa directamente sobre el sistema nervioso central, liberando dopamina, que es el neurotransmisor relacionado con la recompensa. Por eso genera sensación de placer, relajación momentánea y reducción subjetiva del estrés. Pero también aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial e incrementa la carga sobre el sistema cardiovascular. Y en jóvenes es todavía más preocupante. El cerebro adolescente todavía está en desarrollo. La nicotina puede alterar procesos relacionados con la memoria, la atención y el control de impulsos. Además, existe evidencia que sugiere que iniciar consumo de nicotina en la adolescencia aumenta la probabilidad de otras adicciones en el futuro. Y aquí hay un dato que mucha gente desconoce. Algunos dispositivos modernos permiten inhalar cantidades de nicotina iguales o incluso superiores a las de un cigarrillo tradicional. Es decir, en términos de adicción, no es necesariamente menor. Propilenglicol y glicerina. Estas sustancias se utilizan como humectantes. Son responsables de producir la nube visible. En condiciones normales, ingeridas por vía oral, se consideran relativamente seguras, pero el problema aparece cuando se calientan. Al calentarse pueden generar compuestos como formaldehído y acroleína, que son sustancias irritantes y potencialmente tóxicas para el tejido pulmonar. Esto no significa que una calada produzca cáncer, significa que estás exponiendo a tus pulmones a sustancias que no están diseñados para inhalar de forma repetida durante años. Aromatizantes. Aquí es donde entra el gran atractivo del vapeo. Sabores a frutas, a menta, caramelo o a postres. Muchos aromatizantes son seguros para comer, pero eso no significa que sean seguros para inhalar. El pulmón no tiene las mismas enzimas ni los mismos mecanismos de defensa que el sistema digestivo. Algunos estudios han relacionado ciertos aromatizantes con inflamación pulmonar e incluso con cuadros como bronquiolitis, una enfermedad que cicatriza y estrecha los bronquios. Es cierto que esto no es frecuente, pero tampoco es inexistente. Tu cuerpo no sabe que estás vapeando, simplemente sabe que algo extraño está entrando. A corto plazo, los efectos más descritos son irritación de garganta, tos, sequedad o sensación de opresión torácica. En personas con asma o con problemas respiratorios previos puede empeorar estos síntomas. En el sistema cardiovascular, la nicotina produce activación simpática más frecuencia cardíaca, lo que significa más tensión arterial. Y esto, mantenido en el tiempo, no es neutro. Ahora bien, ¿produce el mismo nivel de daño que fumar? Pues la respuesta a priori es que no. Y aquí es donde hay que ser honestos. ¿Qué efectos puede tener el vapeo en tu salud dentro de 20 o 30 años? El tabaco tradicional funciona mediante combustión y la combustión genera miles de sustancias químicas, más de 7000 compuestos. Al menos 70 son claramente cancerígenos: alquitrán, monóxido de carbono, hidrocarburos aromatizados. Sin embargo, el vapeo no implica esta combustión y eso elimina una parte importante del daño asociado
asociado al humo tradicional. La mayoría de expertos en salud pública coinciden en algo. Para una persona fumadora que no consigue dejar el tabaco, cambiar completamente al vapeo probablemente reduce su exposición a toxinas. Pero aquí hay tres palabras importantes. Cambiar completamente, porque si alguien fuma y además vapea, el beneficio desaparece. Y el segundo punto importante, reducir daño no significa eliminar daño. Es como decir que caerse desde un segundo piso es menos peligroso que desde un quinto. Cuando vapeas no sabes qué puede pasar dentro de 20 años. El vapeo es relativamente reciente. Las enfermedades crónicas tardan décadas en desarrollarse. Esto significa que no tenemos estudios longitudinales a 20 o 30 años. No sabemos con certeza el impacto acumulado. Sabemos que hay exposición a sustancias potencialmente dañinas. Sabemos que hay inflamación. Sabemos que hay metales pesados. Lo que no sabemos es el impacto total tras décadas de uso. Y en medicina, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Es más peligroso que un joven empiece a vapear que un fumador cambie de tabaco al vape. El marketing del vapeo ha sido especialmente atractivo para adolescentes. Sabores dulces, diseño tecnológico, percepción de menor riesgo. Muchos jóvenes que nunca habían tocado un cigarrillo tradicional están iniciando directamente a través del vapeo. Y esto cambia completamente el escenario sanitario, porque el objetivo nunca fue cambiar el formato de la adicción, el objetivo simplemente fue eliminarla. ¿Sirve realmente el vapeo para dejar de fumar? Uno de los argumentos más utilizados para defender el vapeo es este. Es una herramienta para dejar de fumar. Y en cierta parte es cierto. Algunos estudios muestran que en determinados contextos controlados y con apoyo profesional, los cigarrillos electrónicos pueden ayudar a algunas personas a reducir o abandonar el consumo de tabaco tradicional. Pero hay algunos matices importantes. Primero, no todos los estudios muestran el mismo resultado. Segundo, muchísimas personas que empiezan a vapear acaban siendo usuarios de tabaco tradicional. Y cuando esto ocurre, no estás reduciendo el daño de forma significativa, estás sumando exposiciones. Además, comparado con otras herramientas como fármacos específicos o terapia conductal, el vapeo no ha demostrado ser claramente superior. Es cierto que puede ser útil en algunos casos específicos, pero no es la solución mágica que a veces se presenta. ¿Cómo afecta el vapeo a tu corazón y a tu presión arterial? Cuando hablamos de vapeo, casi todo el mundo piensa en los pulmones, pero la nicotina afecta directamente al sistema cardiovascular. Produce aumento de frecuencia cardíaca, vasodilatación, elevación de la presión arterial y activación del sistema simpático. A corto plazo puede parecer solo un estímulo, pero mantenido en el tiempo incrementa la carga sobre el corazón. Algunos estudios han observado que el vapeo puede acelerar la función endotelial, es decir, la capacidad de los vasos sanguíneos para dilatarse correctamente. Y esto es un factor clave para el desarrollo de una enfermedad cardiovascular. ¿Es igual que fumar? Pues la respuesta es no, pero tampoco es neutro o inocuo. Y las personas con hipertensión, antecedentes cardíacos o riesgo cardiovascular no es un detalle pequeño. ¿Puede el vapeo aumentar el riesgo de cáncer? El tabaco tradicional está directamente relacionado con múltiples tipos de cáncer: pulmón, laringe, boca, esófago, etc. En el vapeo la situación es diferente. No hay combustión, tampoco hay alquitrán, pero sí hay exposición a sustancias potencialmente cancerígenas en cantidades menores. El gran problema es el tiempo. El cáncer no aparece tras 3 cigarrillos, aparece tras décadas de exposición acumulada. Y como el vapeo es relativamente reciente, todavía no tenemos datos definitivos. Esto no significa que cause cáncer, pero tampoco significa que no lo haga. Significa que estamos en fase de observación. Y en medicina preventiva, esperar a tener certeza absoluta puede ser demasiado tarde. ¿Es seguro vapear si el líquido no lleva nicotina? Es cierto que existen líquidos sin nicotina, y eso elimina el componente adictivo principal, pero no elimina los humectantes calentados, los aromatizantes y los posibles metales pesados liberados al calentarse. Es decir, aunque elimines la nicotina, sigues inhalando aerosol químico calentado. ¿Puede el vapeo provocar lesiones pulmonares graves? En 2019 se documentaron numerosos casos de lesiones pulmonares asociados al vapeo. Algunos estaban relacionados con líquidos adulterados con vitamina E acetato, especialmente en productos legales con THC. Pero lo relevante es esto: se demostró que modificar sustancias e inhalarlas no es inocuo. El pulmón es extremadamente sensible y cuando se altera el equilibrio, el daño puede ser rápido y grave. No es un fenómeno masivo permanente, pero fue una señal de advertencia. ¿El vapor del vape afecta a los demás? El aerosol exhalado contiene partículas en suspensión. No es simplemente vapor de agua que desaparece. Puede contener nicotina, partículas ultrafinas y compuestos químicos.
La exposición pasiva es menor que con el tabaco tradicional, pero no es cero. En espacios cerrados y mal ventilados, la concentración puede aumentar. ¿Es tan dañino como el humo del tabaco? Pues la respuesta es que no, pero tampoco es como respirar aire limpio. ¿Y por qué el vapeo puede generar dependencia incluso sin nicotina? El gesto de inhalar, la nube visible, la situación social, todo esto mantiene el círculo de recompensas activo. Desde el punto de vista de la adicción, romper la conducta es tan importante como eliminar la sustancia. Si mantienes el hábito físico, el cerebro sigue reforzando el patrón, y esto hace más difícil la desconexión total. Si ya fumas tabaco, es mejor cambiar al vapeo antes de dejarlo todo. En salud pública existe un concepto llamado reducción de daño. No siempre conseguiremos eliminar el comportamiento, pero podemos reducir el riesgo. En fumadores adultos que no consiguen dejarlo, cambiar completamente a un sistema sin combustión puede reducir esa exposición, pero debe ser una transición completa con objetivos de abandono y no con un consumo dual permanente. Si el vapeo se convierte en una estación intermedia hacia dejarlo todo, puede tener sentido. Si se convierte en una nueva dependencia indefinida, el problema cambia de forma, pero no desaparece. ¿Es mejor vapear que fumar? Para un fumador adulto que no consigue dejar el tabaco, probablemente sí, reducirá ese daño. ¿Pero es seguro? Pues la respuesta es que no. ¿Es inocuo? Tampoco. ¿Debería empezar alguien que no fuma? Pues definitivamente no. Y es porque el pulmón no necesita ningún tipo de humo, pero tampoco necesita un aerosol químico caliente todos los días. La mejor opción de todas es ni fumar ni vapear. Y si estás intentando dejarlo, te recomiendo que busques ayuda profesional, porque reducir el daño es un paso, pero dejar la dependencia es el verdadero objetivo.